Trataron de obviar una parte importantísima de la historia política argentina que lo involucra no solo a Carlos Menem, sino a Raúl Alfonsín. Ujú. Estamos hablando de dos personas de la política incipiente de la recuperada democracia desde 1983 a la fecha. Años difíciles, años duros, años complicados económicamente, políticamente, en todos los rubros y sentidos. ¿Sí? ¿Cómo puede haber esa animosidad de decir contemos esto y esto lo ocultamos? Damos a entender aquello cuando no fue así. Y subestimar y minimizar a personas que tuvieron muchísimo que ver, por ejemplo, con el Pacto de Olivos, que determinó la consecuencia de la reforma de la Constitución argentina del año 1994. Se mencionaron dirigentes desde un lado, desde el otro, y a las dos personas, una en especial, que tuvo mucho que ver con esto, ni al pasar, ni subrepticiamente, y fue una manera antojadiza de correrlo al costado de esa historia. Y fue bastante responsable. Hoy podríamos decir, para bien o para mal, y lo va a evaluar la gente como corresponde sin subestimar el pensamiento colectivo de los argentinos. Bienvenido sea Tata Joffre, historiador, muy culto y muy preparado, que estuvo invitado a un programa de un canal colega, y allí este colega, de una dilatada trayectoria en términos de política, le hizo una consulta al respecto, y Tata Joffre, que fue funcionario de aquella gestión de Carlos Menem, contó la verdad de cómo se orquestó y de quién fue la persona que le comunica a Menem, así de tajante, si quería volver a ser presidente. Agotadas las instancias de parte de él y de los cercanos y los suyos de que no se podía, a pesar de su deseo e intención de ir por una reelección, esta persona fue a un hipódromo. El presidente de ese momento estaba allí, finalmente lo recibió, lo escuchó, y ahora se van a enterar cómo corresponde. Aquí en Palabreando vamos a recrear los conceptos vertidos por el Tata Joffre a este colega, a García, en Canal 26, al respecto de cómo se gestó, se orquestó y se concretó la reforma de la Constitución y el Pacto de Olivos, con ese sindicalista que lo mencioné en el programa de la semana anterior, que tuvo no mucho, algo, muchísimo que ver. Luis Barrionuevo, el gastronómico, en un tándem con el Coti Nosiglia. No. Era una persona muy escuchada en esa época. Luisito Barrionuevo es un personaje clave en la historia de Carlos Saúl Menem. Exacto, Porque se no aparece. que va a enlazar a Menem con el Coti Nosiglia y Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos. Exacto. Yo recuerdo muy bien ese día que le ofrecen a Menem a hablar con Alfonsín, porque yo estaba ahí. Eso De fue en todas el las hipódromo. fotografías que hay en Olivos, dándose la mano esos dos grandes dirigentes, ninguno de ellos sabía realmente qué había pasado y cómo se había formado la cuestión. Ni siquiera Duhalde. Bueno, Dualde me parece que es el último a enterarse y el que ni siquiera se dio cuenta que era perjudicado. No lo sabía Bauzá, no lo sabía Eduardo Menem, no lo sabía Carlos Ducau, no lo sabía Carlos Cora, que está en la foto a la izquierda, Pacheco Berongaray, que era un hombre de Alfonsín, a la derecha, en fin. Esto se resolvió de otra manera. ¿Y por qué Se no nos resolvió bien. contás? ¿Por qué no nos contás cómo se resolvió? Se resolvió porque es un enlace que hace el Coti con Luis Barrionuevo. Luis Barrionuevo va con el mensaje de que Alfonsín se va a reunir, que hay un lugar donde se van a encontrar. A Luis Barrionuevo, ese día estábamos en una carrera de caballos, que yo había acompañado al presidente. En San Isidro. Muchos más que, además. Y no lo dejaban entrar al palco porque no tenía corbata y saco. Se le acerca el flaco Vico, que ya estaba fuera del gobierno, y le dice: Carlos, ¿vos querés volver a ser presidente? Sí, dice. Bueno, hacelo entrar a Luis Barrionuevo, que tiene un mensaje para vos. Y ahí entra Luis Barrionuevo y le habla aparte
de la reunión que se va a hacer en la casa del Dante Mario Caputo, que estaba cerca de Olivos. Así se hace la reunión. Pero el enviado es Luis Baronuevo. Y hay tanta gente que, que participó en la vida de Menem, en su interna, que para qué los vamos a nombrar, los puedo nombrar, pero no tiene sentido. Está bien. Bueno, convengamos también que la historia de Menem es medio inabarcable en una serie de 4, 5, 6 capítulos. Así Claro. que veremos. Pero de cualquier modo, bueno, la gente, Hay un clima general de joda en toda la película. Y sí, la presidencia de Menem no fue todo una joda. Se cambió el país. Y la Argentina se benefició con la Argentina que dejó él, que llega hasta el final de Kirchner. Lógicamente que es así.